En los archivos de la Sociedad Histórica de Salem, entre mapas descoloridos y cartas frágiles como polvo, existe una caja de plomo que rara vez se muestra al público. En su tapa, grabado con precisión, aparece el año 1814 y una advertencia: solo abrir por orden del alcalde. Dentro hay diarios de cuero, cartas privadas y un registro cuidadosamente escrito a mano, que, según algunos, contiene más secretos de los que Salem está dispuesto a admitir. Estos documentos relatan una historia que, oficialmente, nunca sucedió. Una historia que comienza el otoño de 1811, cuando una mujer llamada Victoria Fairfax abrió las puertas de la Academia para Señoritas de Santa María. Victoria Fairfax no era una mujer común. Provenía de una de las familias más antiguas y respetadas de Massachusetts, con linaje que se remontaba a los primeros colonos puritanos. Enviudó joven, su esposo, un comerciante acaudalado, murió de fiebre amarilla en Barbados, dejándole una considerable fortuna y una reputación impecable. Inteligente, elegante y profundamente religiosa en apariencia, Victoria regresó a Salem con una misión: crear una institución que educara y refinara a las jóvenes de buena familia y, como señalaba con orgullo, ofrecer redención moral a huérfanas y muchachas de recursos limitados. La academia se instaló en una mansión georgiana en Beacon Hill, con amplios ventanales, columnas blancas y un jardín privado rodeado de altos muros de ladrillo. La planta baja albergaba salones de música, costura y lectura. En el segundo piso estaban los dormitorios de las alumnas, y en el tercero, inaccesible para cualquiera que no fuera del personal, se encontraban las habitaciones privadas de la señorita Fairfax y su círculo más cercano. También había una capilla pequeña, con vitrales que filtraban la luz en tonos carmesí y oro, donde se realizaban oraciones diarias y, a veces, servicios nocturnos especiales. Los primeros meses fueron un éxito. Familias adineradas enviaban a sus hijas a la academia, encantadas por la disciplina estricta y la formación en música, idiomas y etiqueta. Para las niñas pobres o huérfanas, la admisión gratuita parecía un milagro. Victoria Fairfax era vista como una benefactora, y en las calles de Salem se hablaba de ella como de un ángel. La primera señal de que algo extraño ocurría en la Academia de Santa María no vino de las alumnas, sino de la señora Abigail Thornton, una costurera que vivía en una modesta cabaña al pie de Beacon Hill. La señora Thornton había sido contratada para confeccionar ropa y lencería para la academia, y sus entregas semanales le daban la oportunidad de observar, aunque a distancia, las rutinas diarias de la institución. En una gris mañana de octubre de 1812, exactamente 13 meses después de la apertura, la señora Thornton notó algo peculiar. Había llegado antes de lo habitual para entregar un lote de capas de invierno y se sorprendió al ver a varios caballeros bien vestidos saliendo por la puerta lateral de la academia, la misma que conducía directamente a las cámaras privadas del tercer piso. Lo extraño no era solo su partida a tan tempranas horas, sino sus evidentes esfuerzos por no ser vistos. Caminaban rápido hacia los carruajes que los esperaban, con la cabeza gacha y el ala del sombrero cubriéndoles el rostro. En las semanas siguientes, la señora Thornton prestó más atención a las idas y venidas del lugar. Notó que esos misteriosos visitantes siempre llegaban después del anochecer y usaban la entrada lateral. A veces eran 1 o 2 carruajes, otras noches, llegó a contar hasta 6. Ninguno llevaba emblemas, pero incluso a la luz tenue de los faroles era evidente que eran vehículos caros, propiedad de comerciantes, políticos u hombres de considerable posición. Más inquietantes aún fueron los cambios que empezó a notar en las alumnas. Las muchachas que habían ingresado con rostros radiantes y entusiasmo, poco a poco se volvían retraídas, con miradas apagadas. Durante sus entregas, la señora Thornton las veía a través de las ventanas, muchas parecían ausentes, moviéndose con una extraña lentitud, como si caminaran bajo el agua. Algunas tenían moretones en los brazos, ocultos bajo mangas largas, o cortes en las manos, explicados como accidentes de costura. El cambio más notable fue en Margaret Sullivan. Aquella chica irlandesa vivaz, que siempre charlaba con entusiasmo sobre sus estudios, ahora apenas hablaba.
Su cabello rojo se había vuelto opaco y sin vida, y su rostro estaba pálido y demacrado. Cuando cruzaba la mirada con la señora Thornton, había en sus ojos algo desesperado, como si quisiera transmitir un mensaje que no podía pronunciar. La noche del 13 de diciembre de 1812, la señora Thornton presenció algo que la atormentaría para siempre. Incapaz de dormir por una tos persistente, se levantó a medianoche para preparar té de manzanilla. Mientras esperaba que el agua hirviera, miró por la ventana de su cocina y vio una extraña luz proveniente del tercer piso de la academia. No era la luz fija de una vela o lámpara de aceite, sino un resplandor intermitente, como el de antorchas o un pequeño fuego. Al principio pensó que alguien leía tarde o cuidaba a una alumna enferma, pero entonces escuchó sonidos que le helaron la sangre, gritos ahogados que parecían venir de la capilla. Eran breves, intermitentes, pero inconfundiblemente humanos, expresando dolor o terror. La señora Thornton pegó el rostro al vidrio frío, intentando ver mejor. Las ventanas de la capilla brillaban con aquella extraña luz, y en su interior se movían figuras sombrías. Los gritos continuaron durante casi una hora, interrumpidos por silencios que resultaban aún más inquietantes. A la mañana siguiente, la señora Thornton quiso convencerse de que había imaginado todo, producto de la fiebre y el cansancio. Pero 3 días después, al hacer una entrega, supo que una alumna, Hannah Whitmore, había muerto repentinamente la noche del 13 de diciembre. Victoria Fairfax, vestida de luto, de un modo que la hacía parecer más imponente que afligida, explicó que la niña había sucumbido a una fiebre repentina, pese a los esfuerzos del médico de la academia. El funeral se celebró a la mañana siguiente, en privado, solo con el personal y las alumnas. La señora Thornton no fue invitada, pero escuchó los himnos desde su casa, no sonaban tristes, sino temerosos. La hermosa voz de Evangeline Fairfax se alzaba sobre las demás, pero ni siquiera su canto podía ocultar la nota de desesperación que impregnaba el ambiente. Hannah fue enterrada en el pequeño cementerio detrás de la academia, marcada únicamente con una cruz sencilla y su nombre. No asistió ningún familiar, pues no tenía a nadie. Victoria Fairfax lo señaló con una expresión que, para la señora Thornton, parecía más de satisfacción que de pena. En las semanas posteriores, la costurera notó que otras alumnas empezaban a enfermar, caminaban más despacio, hablaban menos, mostraban el mismo agotamiento que había visto en Hannah antes de morir. Cuando preguntó discretamente, Victoria le respondió, con su voz fría y culta, que aquello era normal. Un efecto de la disciplina académica y moral a la que debían acostumbrarse las jóvenes de orígenes desafortunados. La señora Thornton, sin embargo, empezó a identificar un patrón. Las más afectadas eran siempre las huérfanas o pobres, sin familia que preguntara por ellas o medios para abandonar la institución. Las alumnas de pago, aunque más apagadas que al llegar, conservaban mejor color en las mejillas y más brillo en los ojos. En febrero de 1813, el patrón se volvió imposible de ignorar. En una sola semana murieron 2 alumnas. Priscilla Morse, la muchacha callada que amaba leer, fue hallada muerta en su cama un martes por la mañana, aparentemente mientras dormía. 3 días después, Mary Catherine O'Brien, otra huérfana irlandesa, murió tras breves pero violentas convulsiones, diagnosticadas como fiebre cerebral. Ambas fueron enterradas con la misma ceremonia simple que Hannah, y como el médico y forense del distrito era el primo de Victoria, el Dr. Edmund Fairfax, las muertes se registraron oficialmente como causas naturales, sin más investigación. ¿Quién la creería si sugiriera que algo siniestro estaba ocurriendo en la academia más prestigiosa para señoritas de Salem? Victoria Fairfax era respetada en toda la comunidad, elogiada por su caridad y virtud cristiana, y protegida por una red de influencias familiares y políticas que la colocaban por encima de cualquier sospecha. Pero la señora Thornton no podía apartar de su mente la imagen de aquellos carruajes que llegaban de noche, las miradas vacías de las alumnas y los gritos sofocados que había escuchado en la oscuridad. Sabía que, si no encontraba una forma de probarlo, las muertes continuarían y las jóvenes más vulnerables seguirían desapareciendo, una por una,
tras los muros de la elegante mansión georgiana en Beacon Hill. Lo que ella no podía imaginar era que, décadas después, cuando los obreros arrancaran las tablas del suelo de la capilla y encontraran aquella caja de plomo con los diarios de cuero, el eco de esos gritos volvería a recorrer Salem. Las páginas, llenas de relatos de abusos y rituales, y la lista de nombres de hombres influyentes, confirmarían las peores sospechas que nadie se había atrevido a pronunciar en 1813. Sin embargo, para entonces, todos los testigos directos estarían muertos o demasiado asustados para hablar, y los archivos oficiales permanecerían sellados por el bien de la seguridad pública. Hasta hoy. En el otoño de 1813, una joven maestra llamada Constance Harwell aceptó un puesto en la Academia de Santa María para señoritas, un exclusivo internado femenino ubicado en la pequeña ciudad costera de New Bedford, Massachusetts. La institución estaba dirigida por la distinguida familia Fairfax, cuya matriarca, la señora Victoria Fairfax, era conocida por su estricta devoción religiosa y su habilidad para atraer generosas donaciones de benefactores adinerados. Desde su llegada, Constance quedó impresionada por la solemnidad del edificio, una mansión de piedra gris con altos ventanales góticos, rodeada por jardines meticulosamente cuidados que, a pesar de su belleza, parecían extrañamente silenciosos. Las alumnas, vestidas con uniformes azul marino impecables, se movían por los pasillos con una disciplina que rayaba en lo mecánico. Rara vez reían o conversaban en voz alta, en cambio, mantenían la vista baja y respondían con frases corteses pero medidas a cualquier intento de charla. Pronto, Constance descubrió que la señora Fairfax no vivía sola en la academia. Compartía la dirección con su hermano, el doctor Bartolomé Fairfax, un hombre alto y delgado, con cabellos grises cuidadosamente peinados hacia atrás y una expresión que parecía evaluar constantemente a quienes lo rodeaban. El doctor Fairfax era responsable de la salud física y espiritual de las alumnas, y su palabra en materia de disciplina y bienestar era incuestionable. Entre el personal también se encontraba la hija de Victoria, Evangeline, de 19 años, quien ayudaba a su madre en tareas administrativas. Evangeline era pálida y de aspecto frágil, con unas manos que temblaban visiblemente cuando intentaba escribir o servir té. Constance, que había estudiado algo de medicina, notó ese temblor de inmediato, pero al preguntarle a Evangeline, recibió una respuesta evasiva. «Es solo agotamiento, señorita Harwell. Aquí siempre hay tanto que hacer, y a veces el aire de la costa me provoca jaquecas». La señorita Harwell había aceptado el puesto en la Academia de Santa María por razones tanto prácticas como idealistas. El salario ofrecido por Victoria Fairfax era generoso, más de lo que podría ganar en cualquier otra institución educativa de Nueva Inglaterra, y la oportunidad de trabajar con chicas desfavorecidas apelaba a su fuerte sentido de responsabilidad social. Su padre se había opuesto inicialmente a su decisión de trabajar, creyendo que una mujer de su posición social debía concentrarse en encontrar un esposo adecuado en lugar de seguir una carrera. Pero Constance había heredado la obstinación de su padre junto con su agudo intelecto, y lo convenció de que la enseñanza le proporcionaría una valiosa experiencia en la gestión de personas y recursos, algo que le sería útil independientemente del rumbo que tomara su vida. Desde su primer día en la academia, Constance notó inconsistencias que inquietaron su mente analítica. Las alumnas que se le había asignado enseñar eran claramente inteligentes, pero mostraban una curiosa pasividad que contrastaba con sus evidentes capacidades. Cuando hacía preguntas diseñadas para estimular el debate y el pensamiento crítico, recibía miradas vacías y recitaciones mecánicas de hechos, lo que sugería una memorización repetitiva más que una comprensión genuina. Aún más desconcertante era el aparente temor de las estudiantes a expresar opiniones o formular preguntas por iniciativa propia. En su experiencia previa como docente, Constance había comprobado que, cuando se les daba permiso para pensar con libertad, las jóvenes eran naturalmente curiosas y deseosas de explorar nuevas ideas. Pero las chicas de la Academia de Santa María parecían haber visto su curiosidad intelectual sistemáticamente suprimida, como si el pensamiento independiente hubiera sido identificado como una peligrosa inclinación que debía ser eliminada. Durante sus primeras semanas en la academia, Constance atribuyó estas observaciones a la rigurosa disciplina religiosa que claramente dominaba la cultura de
La institución. Ella misma había sido criada en un hogar congregacionalista devoto y comprendía el valor de la instrucción moral y el desarrollo espiritual. Pero, a medida que avanzaba el otoño, comenzó a sospechar que algo más que una simple educación religiosa estaba detrás del extraño comportamiento de las alumnas. La primera evidencia concreta de esto llegó durante una lección de matemáticas en octubre, cuando notó que una de sus alumnas más brillantes, una chica de 16 años llamada Sarah Petton, tenía dificultades para concentrarse en problemas aritméticos relativamente simples. Las manos de Sarah temblaban mientras trabajaba y con frecuencia perdía el hilo de sus cálculos a mitad de la resolución. Cuando Constance le preguntó con suavidad sobre sus dificultades, la respuesta de Sarah fue tan reveladora como inquietante. «Lo siento, señorita Harwell», susurró Sarah, lanzando una mirada nerviosa hacia la puerta del aula, como si temiera ser escuchada. «A veces siento que mi mente está nublada, como si hubiera una niebla dentro de mi cabeza que me dificulta pensar con claridad. El Dr. Fairfax dice que es porque mi espíritu está siendo purificado, pero recuerdo haber podido pensar más claramente antes de venir aquí». Esta conversación plantó en la mente de Constance las primeras semillas de una seria preocupación. Comenzó a prestar más atención al estado físico de sus alumnas, y lo que observó la alarmó. Muchas mostraban síntomas que le recordaban a los pacientes que había visto durante un brote de cólera en Boston el año anterior, no los síntomas específicos de esa enfermedad, sino el mismo aspecto general de un envenenamiento sistémico. Las chicas estaban pálidas, apáticas y se quejaban con frecuencia de dolores de cabeza y molestias estomacales. Varias habían desarrollado el mismo temblor que afectaba a Evangeline Fairfax, y la mayoría mostraba signos de una pérdida significativa de peso, a pesar de las afirmaciones de la academia de que recibían una nutrición adecuada. Las crecientes sospechas de Constance se confirmaron cuando descubrió que su acceso a ciertas áreas de la academia estaba estrictamente limitado. Le habían asignado aposentos en el segundo piso, pero el tercero estaba declarado fuera de límites para todo el personal, excepto para los miembros de la familia Fairfax. Cuando, de forma inocente, preguntó si podía utilizar una de las salas del tercer piso para sesiones privadas de tutoría, la reacción de Victoria Fairfax fue rápida y tajante. «Señorita Harwell», dijo Victoria, con sus ojos gris acero clavándose en Constance con una intensidad tanto atrayente como inquietante, «estoy segura de que entiende que una institución como la nuestra debe mantener ciertos límites y protocolos. El tercer piso contiene cámaras de meditación reservadas para alumnas que están recibiendo instrucción espiritual avanzada. El ambiente allí está consagrado, por así decirlo, y no podemos arriesgarnos a contaminarlo con actividades seculares, por muy bien intencionadas que sean». La firmeza de esta prohibición, combinada con la evidente incomodidad de Victoria al abordar el tema, convenció a Constance de que el tercer piso guardaba secretos que la familia Fairfax estaba decidida a proteger. La oportunidad de Constance para saber más llegó a través de una de las alumnas más antiguas, Margaret Sullivan. Margaret había sido una presencia tranquila en sus clases, destacándose más por su precisión y diligencia que por cualquier deseo de llamar la atención. Pero un día de noviembre de 1813, después de que la última alumna se retirara del aula, Margaret permaneció en su asiento, como si estuviera debatiéndose internamente. «Señorita Harwell», dijo finalmente, con voz tan baja que Constance tuvo que inclinarse para oírla, «¿cree usted que existe el mal, no como una idea o una falta moral, sino como algo real, algo que se alimenta de las personas?» La pregunta tomó a Constance por sorpresa, pero antes de que pudiera responder, Margaret continuó. Le contó que algunas alumnas eran convocadas al tercer piso para lo que se llamaban instrucciones especiales. Explicó que les daban un té de sabor amargo que las mareaba y debilitaba, seguido de ceremonias con velas, incienso y cantos en idiomas desconocidos. Hombres de aspecto distinguido observaban desde las sombras, y aunque nunca tocaban a las chicas, sus miradas las atravesaban como si estuvieran midiendo algo invisible y vital en ellas. Margaret habló de las 3 alumnas que habían muerto el invierno anterior, Hannah, Priscilla y Mary Catherine. Oficialmente, las muertes fueron atribuidas a fiebres y debilidad,
Pero Margaret estaba convencida de que habían sido el resultado de esas extrañas ceremonias. Señaló que, poco antes de morir, cada una de ellas presentaba el mismo temblor, la misma palidez y la misma mirada perdida que ahora comenzaba a aparecer en muchas otras. «Yo seré la próxima», dijo Margaret, con una calma que hizo que a Constance se le helara la sangre. «Lo sé por la forma en que me observan y por la frecuencia con que me llaman para esas instrucciones. Pero si usted está aquí, tal vez pueda hacer algo. Tal vez pueda contárselo a alguien fuera de estas paredes». Constance, luchando por mantener su expresión serena, prometió a Margaret que haría todo lo posible. Esa misma noche, elaboró un plan para observar en secreto una de esas ceremonias. Sabía que si pedía permiso le sería negado, así que tendría que actuar con cautela. El 2 de diciembre de 1813, logró su oportunidad. Escuchó a dos criadas hablar en susurros sobre una sesión especial que se celebraría esa noche en la cámara central del tercer piso. Constance fingió retirarse temprano, pero en lugar de ir a su habitación, esperó a que la casa se sumiera en silencio y luego se deslizó por los pasillos oscuros. Al llegar al tercer piso, encontró una puerta entreabierta por la que escapaba una débil luz de velas. Se asomó y vio un círculo de chicas vestidas con túnicas blancas, todas con los ojos vidriosos y los movimientos lentos. En el centro, sobre una mesa cubierta con tela negra, había un recipiente de bronce del que emanaba un humo espeso y dulce. Los hombres, 6 en total, todos con trajes oscuros impecables, observaban desde sillas colocadas contra la pared. Bartolomé Fairfax presidía la ceremonia, recitando palabras en un idioma gutural que Constance no reconoció. A intervalos, se acercaba a una de las chicas y colocaba sus manos sobre su cabeza, mientras otro hombre anotaba algo en un libro encuadernado en cuero. Constance comprendió que lo que estaba presenciando no era simplemente un ritual religioso excéntrico, era una especie de transacción. No entendía del todo la naturaleza de lo que se intercambiaba, pero la forma en que los hombres observaban a las chicas, con un apetito frío, casi calculador, la convenció de que algo de vital importancia estaba siendo drenado de ellas. Antes de que pudiera retirarse, uno de los hombres giró la cabeza y la vio. Su expresión no fue de sorpresa, sino de reconocimiento, como si la hubiera estado esperando. Constance huyó, su corazón martillando, y pasó el resto de la noche encerrada en su habitación, planeando cómo escapar y advertir a las autoridades. Pero al amanecer, Victoria Fairfax la llamó a su despacho. La recibió con una sonrisa perfectamente cortés, pero sus palabras fueron una amenaza velada. «Señorita Harwell, en nuestra comunidad valoramos la discreción tanto como la devoción. Espero que entienda que ciertos malentendidos pueden ser peligrosos, no solo para quien los alberga, sino para todos aquellos bajo su cuidado». Constance supo entonces que ya la vigilaban, y que cada movimiento que hiciera dentro de esas paredes estaría controlado. Pero también entendió algo más, ya no podía confiar en escapar sola. Si quería sobrevivir y salvar a las chicas, tendría que encontrar una forma de enviar un mensaje al exterior, incluso si eso le costaba la vida. Las acusaciones en Inglaterra contra tales personas, hechas por una costurera de clase trabajadora y una estudiante de beneficencia, habrían sido desestimadas como calumnias nacidas de los celos o de la inestabilidad mental. Necesitarían pruebas, evidencias concretas e irrefutables de los crímenes cometidos en la Academia St. Mary's, y tendrían que obtenerlas sin alertar a la familia Fairfax sobre sus sospechas. Ambas mujeres comprendían que ser descubiertas significaría una muerte segura. La Academia ya había demostrado su capacidad para eliminar testigos incómodos manteniendo intacta su fachada de respetabilidad. Cuando el invierno se asentó sobre Salem en 1813, dos mujeres iniciaron un peligroso juego del gato y el ratón con sus captores, buscando la prueba que podría salvar a las estudiantes supervivientes y exponer una de las redes criminales más sofisticadas de la historia estadounidense. Pero en este juego ellas no eran las cazadoras, eran la presa, y su objetivo poseía recursos, conexiones y una crueldad que ninguna de las dos alcanzaba a comprender del todo.
El invierno de 1813 a 1814 transformó la Academia St. Mary's en un campo de batalla, donde dos mujeres desesperadas luchaban por conseguir pruebas mientras sus enemigos cerraban el cerco con creciente sospecha y hostilidad. Constance Harwell y Margaret Sullivan habían formado una alianza improbable, una joven instruida de la clase mercante de Boston y una huérfana irlandesa que había aprendido a sobrevivir a través del sufrimiento. Sin embargo, sus diferentes orígenes resultaron ser una ventaja al desarrollar una operación de inteligencia sofisticada dentro de los muros de la Academia. Su primer gran avance llegó gracias al acceso legítimo de Constance a las áreas administrativas, ya que, como instructora, tenía permiso para usar la oficina de Victoria Fairfax durante ciertas horas para preparar planes de clase y corregir tareas. Durante esas sesiones comenzó a examinar sistemáticamente los archivos y documentos guardados en el escritorio con cerradura de Victoria, tarea posible gracias a las habilidades de Margaret para forzar cerraduras, aprendidas en sus meses desesperados en las calles de Salem antes de ingresar a la academia. Lo que descubrieron superó sus peores temores. Ocultos bajo registros académicos y correspondencia convencional, había libros contables detallados que registraban transacciones financieras impropias de cualquier institución educativa legítima. Las anotaciones estaban escritas en un código, pero el patrón resultó claro una vez que comprendieron su estructura. Cada estudiante tenía un número asignado, y su progreso se evaluaba mediante criterios que nada tenían que ver con el rendimiento académico. A Margaret se le heló la sangre al encontrar su propia ficha, sujeto 12 ms rojo-verde 15 años, acondicionamiento avanzando lentamente, resistencia por encima de la media, se recomienda aumentar la dosis y prolongar los periodos de aislamiento. Interés del cliente, moderado pero constante. Estimación de transición a fase final, 3 a 4 meses. La frialdad clínica de esas notas resultaba quizá más aterradora que la crueldad abierta. Las muchachas no eran vistas como seres humanos, sino como inventario, registradas y gestionadas con la misma eficiencia impersonal que un comerciante aplicaría para catalogar rollos de tela o barriles de harina. Peor aún, los libros contenían preferencias de clientes que parecían un catálogo de depravación humana. Algunos hombres preferían niñas más jóvenes, otros especificaban características físicas y algunos pedían temperamentos concretos, tímida, desafiante o lo que eufemísticamente describían como quebrada. Pero la prueba más condenatoria estaba en la correspondencia entre Victoria Fairfax y sus clientes. Las cartas, escritas con la elegante caligrafía de Victoria, hablaban de los arreglos con una franqueza que dejaba claro el verdadero propósito de la academia. Una de ellas, fechada el 15 de noviembre de 1813 y dirigida a el honorable J.A., decía: «Mi estimado amigo, me complace informarle que la joven sobre la que preguntó ha avanzado considerablemente en su preparación. Los problemas de temperamento que mencionó han sido resueltos en gran parte mediante nuestros métodos de instrucción especializados, y creo que cumplirá con sus exigentes estándares en el plazo de una quincena. Como siempre, nuestra mutua discreción garantiza que su asociación con nuestra institución permanezca absolutamente confidencial. Su habitual contribución de $200 será recibida con el mayor agradecimiento». La naturaleza sistemática de la operación quedó clara a medida que revisaban más documentos. La academia funcionaba como un centro de adquisición y acondicionamiento para una red de clientes adinerados de toda Nueva Inglaterra y más allá. Las chicas no solo eran explotadas, eran sistemáticamente quebradas mediante drogas, manipulación psicológica y abusos físicos hasta convertirlas en víctimas dóciles que podían alquilarse a clientes o venderse a quienes pagaran precios premium. La muerte de alumnas como Hannah, Priscilla y Mary Catherine no era accidental, sino parte del modelo de negocio. Las que resultaban demasiado resistentes al acondicionamiento, enfermaban gravemente o representaban un riesgo de seguridad eran eliminadas mediante sobredosis cuidadosamente administradas de láudano u otras sustancias. El Dr. Edmund Fairfax certificaba las muertes como causas naturales, evitando así cualquier investigación oficial. A medida que Constance y Margaret reunían pruebas, se dieron cuenta de que estaban siendo vigiladas. Victoria Fairfax, siempre observadora, intensificó su escrutinio sobre el comportamiento de Constance.
durante las reuniones del profesorado hacía preguntas aparentemente inocentes sobre sus clases, sus interacciones con las alumnas y su opinión sobre los métodos educativos, pero Constance percibía la inteligencia depredadora detrás de esas indagaciones, evaluando cada respuesta en busca de señales de sospecha o deslealtad. La presión aumentó drásticamente en enero de 1814, cuando otra estudiante murió en circunstancias que ya no podían ser descartadas como mera coincidencia. Elizabeth Morrison, una joven de 14 años de una familia campesina pobre, llevaba apenas 4 meses en la academia cuando fue hallada muerta en su cama un martes por la mañana. A diferencia de las muertes anteriores, atribuidas a fiebre o a la enfermedad cerebral, Elizabeth no había mostrado signos de dolencia antes de fallecer, simplemente no despertó, como si su vida hubiese sido apagada en silencio durante la noche. El examen del cuerpo realizado por el Dr. Edmund Fairfax fue superficial, durando menos de 10 minutos antes de declarar que la causa había sido una falla cardíaca provocada por remoción espiritual. Pero Constance, que la había observado atentamente en sus clases de matemáticas, sabía que la chica no tenía problemas cardíacos. Aunque pálida y decaída, como las demás, todavía estaba alerta, formulaba preguntas inteligentes y mostraba genuino interés por sus estudios. Lo más inquietante era el momento de su muerte. Margaret había confesado a Constance que Elizabeth había sido seleccionada para la instrucción especial 3 noches seguidas antes de morir, y que parecía particularmente perturbada después de esas sesiones. Otras alumnas aseguraban haberla oído llorar en sueños y comentar que quería escribir a sus padres, petición que fue rotundamente negada por Evangeline Fairfax, alegando que el contacto con la familia interferiría en el proceso de desarrollo espiritual. La noche después del funeral de Elizabeth, Constance tomó una decisión que podría proporcionarles la prueba que necesitaban, o costarles la vida: infiltrarse en una de esas sesiones especiales para presenciar lo que ocurría en las cámaras del tercer piso. Era un riesgo enorme, pero estaba convencida de que el análisis de documentos no bastaría, necesitaban ver los crímenes con sus propios ojos. Margaret se opuso al principio, advirtiendo que el peligro era demasiado alto y que, si la descubrían, ambas estarían condenadas. Pero Constance, heredera de la determinación y el sentido estratégico de su padre, sabía que las medias tintas no bastarían. Si querían exponer a la familia Fairfax, debían conseguir pruebas imposibles de refutar, incluso por abogados astutos o funcionarios corruptos. La oportunidad llegó el 8 de febrero de 1814, noche en que las cámaras del tercer piso acogerían lo que los libros cifrados describían como una gran reunión con múltiples clientes. Margaret había sabido, a través de su red de informantes entre las alumnas, que 6 chicas habían sido seleccionadas para esa sesión, incluyéndose a sí misma y a otras 2 residentes de larga estancia. El plan de Constance era audaz en su simplicidad: esconderse en un armario de almacenaje en el tercer piso antes de que empezara la sesión, y observar todo a través de una rejilla de ventilación que ofrecía una vista directa de la cámara principal. Margaret participaría en la sesión como de costumbre, pero intentaría permanecer lo más consciente posible, pese a las drogas que le administraran, para dar testimonio de lo que Constance no alcanzara a ver. Era cuestión de tiempo y suerte: debía llegar al tercer piso sin ser vista y desaparecer de su rutina nocturna sin levantar sospechas. Alegó un fuerte dolor de cabeza y se retiró temprano a su habitación, diciendo que pasaría la noche leyendo y preparando lecciones. A las 8:30, cuando la academia estaba ya en calma, Constance salió sigilosamente y subió por la escalera de servicio que conducía al tercer piso. Cada crujido de los peldaños parecía un disparo resonando en la noche. Se detenía a escuchar antes de avanzar un paso más. El pasillo estaba débilmente iluminado por lámparas de aceite. El aire estaba cargado con incienso y otro olor dulzón que le recordó al láudano. Las paredes mostraban cuadros religiosos de martirios y sufrimientos, cuyos colores oscuros creaban un ambiente opresivo. Encontró el armario que había localizado en una inspección previa. Dentro, entre productos de limpieza y ropa de cama, había una caja de madera que le permitía llegar a la rejilla. Se acomodó, invisible en las sombras, con vista al interior de la cámara. A las 9 exactas, escuchó pasos y voces apagadas.
Por la rejilla vio entrar a Evangeline Fairfax con una bandeja de plata repleta de tazas de porcelana. Tras ella llegó Bartolomé Fairfax, vestido con túnicas ceremoniales que lo hacían parecer salido de una pesadilla medieval. Pero fue Victoria Fairfax quien dominó la sala. Había cambiado su vestido negro por un elaborado traje de seda púrpura con símbolos desconocidos, que parecían latir con significado siniestro bajo la luz de las velas. La cámara estaba transformada en una parodia oscura de un santuario religioso. Candelabros con velas proyectaban sombras danzantes sobre tapices inquietantes. En el centro, una plataforma cubierta de seda blanca, rodeada por sillas en círculo. Las 6 alumnas seleccionadas entraron: Margaret, Sarah Peyton y 4 más. Vestían túnicas blancas, se movían con lentitud soñolienta, claramente drogadas. Entonces llegaron los clientes, 6 hombres bien vestidos y seguros de sí, 3 de ellos conocidos por Constance, un comerciante prominente de Salem, un legislador de Boston y un juez famoso por su rectitud moral. Lo que ocurrió en las 2 horas siguientes la perseguiría por el resto de su vida. La instrucción especial era un ritual meticuloso de abuso, guiado por las órdenes litúrgicas de Bartolomé y la música perturbadora de Evangeline, mientras Victoria supervisaba como directora de teatro, ajustando cada detalle para complacer a los clientes bajo un barniz de religiosidad blasfema. Cuando todo terminó, los hombres se marcharon por la entrada lateral. Constance permaneció 1 hora más, paralizada por el horror y el miedo a ser descubierta. Tenía la prueba, pero también la certeza de que enfrentaban un poder mucho mayor del que podían combatir. Entre los clientes había jueces, legisladores, comerciantes y clérigos, hombres con la influencia suficiente para silenciar investigaciones, desacreditar testigos y enterrar cualquier acusación. Incluso si escapaban, su palabra se enfrentaría a la de los hombres más respetados de Nueva Inglaterra. Esa madrugada, al volver a su habitación, Constance comprendió que debían elegir entre la muerte segura en silencio o la probable muerte intentando denunciar la verdad. Pero también sabía que, si callaban, decenas de niñas más sufrirían el mismo destino. El final comenzó el 14 de febrero de 1814. Constance encontró bajo su puerta una nota con la caligrafía impecable de Victoria. Señorita Harwell, por favor, acompáñeme a mi oficina inmediatamente después del servicio matutino. Tenemos asuntos urgentes que tratar respecto a su futuro en esta institución. La cortesía del tono no ocultaba la amenaza. Victoria sabía algo, y esa reunión decidiría si vería el próximo atardecer. En la capilla, Constance percibió tensión en la voz de Victoria, un temblor apenas perceptible y una mirada que repasaba una y otra vez a las alumnas. Margaret estaba presente, pero más drogada que de costumbre, con la mirada casi vacía. Cuando cruzaron miradas, el mensaje fue claro: estaban descubiertas. Tras el servicio, Constance caminó hacia la oficina como quien va al cadalso. Victoria la esperaba tras su escritorio, sin rastro de su máscara de educadora. Ahora era la depredadora que había acorralado a su presa. Siéntese, señorita Harwell, dijo con una voz suave y amenazante. Tenemos mucho de qué hablar. Constance obedeció, intentando mantener el rostro sereno. Había ensayado excusas y negaciones, pero supo al instante que era inútil. Espero que haya encontrado educativas sus recientes exploraciones nocturnas, continuó Victoria, abriendo una carpeta de cuero que Constance reconoció con horror. Dentro había croquis del tercer piso, copias de entradas de los libros cifrados y, lo peor, páginas con su propia letra, notas de su investigación con Margaret. Ese dossier, fruto de semanas de trabajo, era también su sentencia. Victoria no podía haberlo obtenido sin ayuda interna. ¿Sorprendida?, preguntó, observando su expresión. ¿De verdad creía que su espionaje amateur pasaría inadvertido en una institución donde la información es nuestro bien más valioso? Hemos estado monitoreando sus actividades desde su 3ª semana aquí. Cada documento que examinó, cada conversación, cada excursión nocturna, todo ha sido observado y registrado cuidadosamente.
El golpe fue devastador, si Victoria lo sabía desde el principio. Entonces todo lo que habían descubierto había sido permitido, incluso manipulado. Lo que habían robado había sido dejado deliberadamente para que lo encontraran. La pregunta era ¿por qué? Victoria pareció leer sus pensamientos. Te preguntas por qué te permitimos continuar con tu pequeña investigación cuando podríamos haberte eliminado en cualquier momento, dijo. La respuesta es bastante simple, nos resultabas útil. Tu presencia fue una excelente prueba para nuestros procedimientos de seguridad y nos ayudó a identificar debilidades en nuestros protocolos operativos. Más importante aún, tus actividades nos ayudaron a localizar un posible problema que se estaba desarrollando entre ciertos estudiantes. Como si sus palabras lo hubieran invocado, Bartolomé Fairfax entró en la oficina. Su delgada figura bloqueó la entrada como un espectro de la muerte. Detrás de él venían dos hombres que Constance nunca había visto antes. Individuos grandes y toscamente vestidos cuya sola presencia sugería que la academia empleaba recursos más allá de los miembros de la familia Fairfax. La señorita Sullivan ha sido muy cooperativa explicando el alcance de tu conspiración, anunció Bartolomé, con la satisfacción de un depredador que había acorralado a su presa. Nos ha dado información detallada sobre tus métodos, tus descubrimientos y, lo más importante, tus planes para exponer nuestras operaciones ante las autoridades. La traición dolió más de lo que Constance creía posible. Margaret, la valiente muchacha que había arriesgado todo para reunir pruebas contra sus captores, aparentemente había cedido bajo presión y revelado sus secretos. Pero, incluso cuando esa revelación amenazaba con aplastar su espíritu, Constance notó algo en los ojos de Bartolomé que sugería que la situación era más compleja de lo que parecía. Victoria se levantó de su escritorio y se colocó frente a Constance, llenando su campo de visión con una presencia imponente. La pregunta ahora, señorita Harwell, es qué hacer contigo. Tu padre es un comerciante prominente, con conexiones en toda la comunidad empresarial de Boston. Tu desaparición sería notada e investigada de una forma inconveniente para nuestras operaciones. Sin embargo, tu existencia plantea riesgos que no podemos tolerar. Existe, sin embargo, una tercera opción, continuó Victoria, con una voz que adquirió una cualidad seductora, más aterradora que las amenazas directas. Podrías unirte a nosotros de forma voluntaria. Tu educación y tus conexiones sociales te convertirían en una valiosa adición a nuestra organización. Tenemos operaciones en otras ciudades que requieren una gestión sofisticada, y tus talentos serían bien recompensados con posiciones de verdadera autoridad. La oferta sonaba como una elección genuina, pero Constance entendía la realidad. Aceptarla significaba volverse cómplice en la destrucción sistemática de vidas jóvenes. Rechazarla significaba la muerte, probablemente disfrazada de accidente o enfermedad repentina que generara simpatía en lugar de sospecha. No había una tercera alternativa, al menos ninguna que Victoria estuviera dispuesta a reconocer. Mientras Constance luchaba por formular una respuesta que le diera más tiempo, un alboroto estalló en el pasillo exterior. Gritos resonaron por todo el edificio, seguidos de pasos pesados y puertas que se abrían violentamente. La expresión de Victoria pasó de satisfacción depredadora a confusión y luego a algo que se acercaba al miedo. La puerta de la oficina se abrió de golpe, dando paso a un grupo de hombres con uniformes azules de la constabularia del estado de Massachusetts, encabezados por un alto oficial de rostro severo cuya presencia transformó inmediatamente la dinámica de la sala. Detrás de los guardias apareció una figura que hizo que el corazón de Constance saltara con una esperanza imposible. Margaret Sullivan, con los ojos verdes encendidos de determinación feroz, viva y muy real. Victoria Fairfax, declaró el oficial principal, está arrestada por conspiración, secuestro y asesinato. Bartolomé Fairfax y Evangeline Fairfax también están arrestados por los mismos cargos. Señores, añadió, dirigiéndose a los dos hombres corpulentos, permanecerán aquí para ser interrogados. Por primera vez desde que Constance la conocía, la compostura de Victoria se quebró. Esto es absurdo, gritó. Estos oficiales no tienen autoridad aquí.
Esta es una institución educativa privada con una carta legítima del Estado. El oficial no se inmutó. Señora, tenemos testimonio jurado de múltiples testigos, pruebas documentales de conspiración criminal y relatos presenciales de delitos cometidos en este lugar. ¿Vendrá con nosotros ahora, pacíficamente, o usaremos la fuerza necesaria para lograr su cooperación? Mientras los guardias se movían para arrestar a la familia Fairfax, Margaret se acercó a Constance con una mezcla de triunfo y agotamiento en su rostro. «Lo siento por no haberte dicho nada», susurró con urgencia. «Cuando me enfrentaron hace 2 días, supe que era nuestra única oportunidad. Pensaron que estaba rota, que traicionaría todo para salvarme. En lugar de eso, les dije exactamente lo que querían oír mientras buscaba la forma de avisar a las autoridades». El plan de Margaret era de una audacia y desesperación asombrosas. Cuando Bartolomé la confrontó sobre sus actividades, ella confesó todo. Pero logró convencerlo de que su cooperación se debía al miedo y de que haría cualquier cosa para evitar un castigo. Gracias a esta fachada de sumisión, obtuvo acceso a zonas de la academia normalmente prohibidas a los estudiantes, incluida una entrada lateral que conectaba con el exterior. Durante la madrugada, mientras sus captores creían que estaba sedada y confinada, Margaret salió del edificio y se dirigió a la estación de la constabularia de Salem. Al principio, su relato sobre los crímenes cometidos en la Academia de Santa María fue recibido con escepticismo. Pero su conocimiento detallado de nombres, fechas y transacciones financieras convenció a las autoridades de iniciar una investigación inmediata. Más importante aún, Margaret proporcionó una lista de clientes prominentes que visitarían la academia esa misma noche, incluidos jueces y legisladores cuya corrupción no podría ocultarse si eran arrestados en el acto de explotar a menores drogadas. La perspectiva de exponer tal escándalo impulsó a las autoridades a actuar con rapidez, superando su habitual renuencia a desafiar a instituciones respetadas y ciudadanos influyentes. A medida que la familia Fairfax era llevada encadenada, su imperio de explotación se derrumbaba rápidamente. En pocas horas, los guardias arrestaron al Dr. Edmund Fairfax en su consulta privada, mientras otros aseguraban los archivos de la academia e interrogaban a las estudiantes sobrevivientes. Los poderosos clientes que habían frecuentado el lugar se enfrentaron a la perspectiva de ser expuestos y deshonrados. La evidencia más condenatoria, sin embargo, provino de una fuente inesperada, la señora Abigail Thornton, costurera, cuyas sospechas iniciales habían sido ignoradas como fantasías de una mujer de clase trabajadora. Durante su entrevista, reveló que llevaba más de 2 años registrando detalladamente sus observaciones. Visitantes nocturnos misteriosos, luces extrañas en las ventanas de la capilla y el deterioro progresivo de las estudiantes a las que entregaba encargos. Su testimonio corroboró las declaraciones de Margaret y Constance, transformando las acusaciones en parte de un patrón de evidencia imposible de refutar. El juicio de la familia Fairfax se convirtió en uno de los procesos legales más sensacionales de la historia de Massachusetts, revelando corrupción en los niveles más altos de la sociedad de Nueva Inglaterra y exponiendo la vulnerabilidad de los pobres ante quienes se presentaban como modelos de virtud moral. La investigación completa de la academia tardó 6 meses y reveló una operación de enorme alcance que había permanecido prácticamente invisible durante casi 3 años. Se determinó que 43 jóvenes habían muerto allí, no por causas naturales como indicaban sus certificados de defunción, sino por envenenamiento sistemático para eliminar testigos y deshacerse de víctimas consideradas no rentables. El juicio comenzó en septiembre de 1814 y duró 7 semanas. Victoria Fairfax intentó presentarse como víctima de manipulación por parte de sus parientes varones y clientes, pero los registros que ella misma había llevado y el testimonio de las sobrevivientes mostraron que había concebido y dirigido todos los aspectos de las operaciones criminales. Bartolomé, por su parte, alegó que realizaba rituales religiosos legítimos, pero su versión se vino abajo cuando se descubrió que no correspondían a ninguna doctrina cristiana conocida y que habían sido inventados para encubrir abusos sistemáticos. Evangeline Fairfax resultó ser la figura más trágica, había sido drogada durante más de una década,
quedando mentalmente incapacitada y utilizada como cómplice involuntaria. Los clientes prominentes enfrentaron destinos dispares. Algunos jueces y legisladores renunciaron en silencio y abandonaron Massachusetts. Otros evitaron el procesamiento mediante sobornos o destruyendo pruebas. El Dr. Edmund Fairfax recibió 20 años de prisión, y varios médicos asociados vieron destruidas sus carreras. Victoria y Bartolomé fueron condenados a muerte por ahorcamiento, ejecutados el 15 de noviembre de 1814 ante más de 2.000 personas, convirtiendo a Victoria en la primera mujer ejecutada en Massachusetts por un crimen distinto a la brujería. Margaret Sullivan fue celebrada como heroína y fundó en Boston una institución educativa legítima y gratuita para niñas pobres, que funcionó con éxito durante más de 30 años. Constance Harwell regresó a Boston. Se casó con un maestro y fundó una escuela progresista dedicada al pensamiento crítico y a la supervisión constante de instituciones educativas, para evitar abusos como los de la academia. El edificio fue demolido en 1815, y en su lugar se construyó un parque público con un monumento que lleva los nombres de las 43 víctimas, y la inscripción: fueron olvidadas por el mundo, pero no por la historia. Las reformas legales resultantes establecieron inspecciones escolares obligatorias y la obligación de llevar registros revisables, sentando las bases de la supervisión educativa moderna. La historia de la Academia de Santa María recuerda que las instituciones pueden corromperse fácilmente, que el mal suele disfrazarse de virtud y que el coraje de quienes arriesgan todo por la verdad puede derrotar a la corrupción sistemática. Como dijo Margaret Sullivan en el juicio, creyeron que éramos impotentes por ser pobres, jóvenes y estar solas. Pensaron que podían usarnos y desecharnos sin consecuencia alguna. Pero olvidaron que incluso los que no tienen poder pueden encontrarlo cuando se unen por la verdad.